Buenos días, iglesia. Dios nos bendiga en esta mañana. Amén. Qué mañana tan sabrosa, ¿eh? Con tanta agua. Y qué domingo tan especial para nosotros. Les voy a invitar que vayamos rápidamente a nuestra Biblia. Vamos a leer un texto. Y este es un texto muy conocido por todos nosotros. Este es el texto que se encuentra en el Salmo 150. Salmo 150. Dice así: aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza, alabadle con sonido de trompeta, alabadle con arpa y lira, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta, alabadle con címbalos sonoros, alabadle con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Amén. Este texto, el salmista lo que está queriendo decir es que todo lo que respira, o sea, todo lo que está vivo, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida, alabe al Señor, porque Él es el creador y el dador de la vida. No nos está diciendo que por su creación, por sus hechos y por su grandeza, por todo lo que ha sido creado por Él y todo lo que vive por Él, alábale. Y dice, alábale con todo. Así que en el día de hoy, en esta mañana, en un domingo tan especial para nosotros, porque este domingo conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana alabemos al Señor con todo. Alabémosle con nuestras voces, con nuestras manos, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro entero ser. Ponte de pie, hermano, y vamos a alabar y exaltar al Señor en esta mañana. Señor, Él reina con autoridad en su trono celestial, rodeado de alabanza está. Alaba a Dios por su poder, no hay otro como Él. Con trompeta alábale, canta y danza para Él. Todo lo que respira, alabe a Dios. Todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira, alabe a Dios. Alábale con música, su excelencia proclamar. Mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados Él cargó. Alábale con gran pasión, con mente, alma y corazón. Todo proviene de Él, solo Él es Dios y Rey. Todo lo que respira, alabe a Dios. Todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira, alabe a Dios. Alabamos, Señor, en esta mañana. Todo lo que respira, alabe a Dios. Todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira, alabe a Dios. Todo nuestro ser le alabe.
Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe al Señor. Señor, en esta mañana nuestros pecados has cargado tú, Señor. Por tu grandeza, por la creación, por todo te alabamos, Señor. Amén. Seguimos alabando al Señor. Hoy venimos llenos de júbilo y de gratitud. Proclamamos tu fidelidad y tu salvación. Hoy cantamos de tu gran bondad e infinito amor. Nos has dado plena libertad con tu redención. Grande eres tú y grandes son tus obras. Queremos celebrar y darte las gracias. Gracias Dios por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, gracias Dios, te exaltamos, tú eres digno. Oh, gracias Dios. Hoy cantamos de tu gran bondad, infinito amor. Nos has dado plena libertad con tu redención. Grande eres tú y grandes son tus obras. Queremos celebrar y darte las gracias. Gracias por lo que has hecho, por lo que harás. Te damos gracias, gracias Dios. Te exaltamos, tú eres digno. Oh, gracias Dios. Tú has sido bueno y tu verdad será por las generaciones. Tu misericordia y tu fidelidad nunca terminará. Oh, tú has sido bueno y tu verdad será
por las generaciones. Misericordia y tu fidelidad nunca terminarán. Te damos gracias. Dice la iglesia. Gracias, Dios, por lo que has hecho, por lo que harás. Te damos gracias, gracias, Dios. Te exaltamos, tú eres digno. Oh, gracias, Dios. Amén. Amén. Tenemos tantas cosas por las cuales darle gracias al Señor. Hoy quizás el mundo no necesariamente recuerda una fecha como esta para conmemorar la muerte y resurrección de Cristo. Probablemente quizás lo recuerda como una fecha, un espacio en donde va a deleitarse en los placeres de la carne. Y yo recuerdo cuando muchos años atrás, prácticamente cuando llegaba esta fecha, se paralizaba el mundo. Por lo menos el mundo de Occidente, o sea, se paralizaba todo. Había una reverencia, una actitud de respeto, al margen de que usted fuera creyente o no. Pero el mundo ha decidido tomar otro camino, un camino distinto, más apartado cada vez más y más de Dios. Para nosotros el camino que hemos elegido es el camino de glorificar y exaltar el nombre de Cristo y de recordar y conmemorar a Cristo en una fecha como hoy. Hay un texto en Lucas 24 del 1 al 6. Lucas 24 del 1 al 6. Este texto dice: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Nosotros un día como hoy, en una fecha como esta, seguimos conmemorando la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Solo Cristo pudo morir para redimirnos de nuestros pecados y resucitar para estar en el día de hoy a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Por eso Cristo es digno de toda alabanza. No hay nadie que haya podido salvarnos, solo Cristo. Seguimos alabando el nombre de Dios. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, seguiré, mi Rey y Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar
sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, díselo. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Cristo es digno de toda alabanza, de toda honra y de toda adoración. Amén. Primera de Corintios 15, 20 al 22. Dice así: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Amén. Seguimos alabando el nombre de nuestro Señor. El Cordero que sufrió traicionado
fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre y en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre y en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra
conmemoramos, Señor, en esta mañana. Conmemoramos tu muerte por nuestros pecados, Señor, y tu resurrección. Somos salvos en ti. Te alabamos y te alabaremos por siempre, Señor. Bendito sea tu nombre. Pueden sentarse. Dios te bendiga, iglesia. Nuevamente, tengan buenos días, hermanos. Le damos la bienvenida a las personas que nos visitan en este día. Sean bienvenidos, están en su casa. Si quieren, después del servicio, conocer algo más de nuestra iglesia, nos pueden contactar a cualquiera de los hermanos que están sirviendo aquí o los pastores de la iglesia, el pastor Rafael o quien les habla. Hermanos, vamos a orar. Padre, qué bueno es estar en tu presencia. Qué bueno es poder, Señor, alabar a aquel que murió y resucitó y está sentado en tu trono de gracia y misericordia, intercediendo por nosotros hoy. Qué bueno es saber que nuestros pecados han sido perdonados en Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros hemos creído, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído que solo en Cristo hay salvación, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Padre, pero queremos celebrar tu obra redentora, tu muerte y resurrección, no solamente un día al año, sino cada día de nuestras vidas, cada primer día de la semana que nos reunimos aquí a alabar y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Padre, queremos darte gracias porque nuestro hermano Leonardo Medina, hijo de Helio y de Jenny, nuestros amados hermanos también, fue operado y se encuentra en un proceso de recuperación. Es nuestra oración de que él pueda ser totalmente recuperado y mañana, como tienen planificado, pueda volver a su hogar. También queremos orarte por Fernando Sotomayor, ese padre de un amigo que estando de viaje contrajo COVID allí en Europa y ahora está interno, Señor, en una condición crítica. Te pedimos que tú guíes a los médicos que lo están atendiendo. Oramos, Señor, que tú trates con su alma conforme a tu voluntad, que él pueda ver también la brevedad de la vida, que es como una neblina que viene de pronto y se va. Padre, queremos interceder por los hermanos que están fuera en las vacaciones de Semana Santa, que tú seas con ellos, que tú los traigas con bien, los libres del mal, en medio de días de tanto movimiento. Y queremos darte las gracias porque estamos aquí, podemos reunirnos, adorar y alabar tu nombre. Y esto es una misericordia que viene de ti, no queremos darlo por sentado. Y queremos pedirte, oh Señor, que tú sigas hablando a nuestros corazones a través de esta serie que estamos predicando del apóstol Pablo a Tito. Que tú nos muestres tu voluntad, Señor, en esta porción que estamos viendo de los diferentes grupos de la iglesia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder adornar en todo los atributos del Señor Jesucristo. Y es en su nombre que pedimos tu bendición. Amén. La semana pasada empezamos a estudiar Tito capítulo 2 y vimos cómo Pablo exhorta a Tito a que enseñe en las iglesias lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y hemos estado viendo que la implicación es que cuando el evangelio es fielmente enseñado, debe producir un estilo de vida en aquellos que lo abrazan. Cuando una persona nace de nuevo, que se arrepiente de sus pecados, que confía en Cristo para salvación, su vida es transformada.
recibe un nuevo corazón, como dice la Escritura, ese corazón de piedra que no conoce a Dios es quitado, tiene un corazón de carne espiritualmente hablando y su vida cambia radicalmente. En el capítulo 2 estamos estudiando cómo el apóstol Pablo le dice a Tito que él debe ministrar a los diferentes grupos sociales de la iglesia, los hombres mayores, las mujeres mayores y las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes y a los empleados, y nos habla de los deberes morales de cada uno de ellos. La semana pasada vimos cuáles son esos requisitos para los hombres mayores, para esos ancianos. Lo vimos en Tito, capítulo 2, versículo 2, cuando dice: los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Y hoy vamos a ver los requisitos para las mujeres. Pablo aquí habla de las mujeres mayores y las mujeres más jóvenes, pero esto aplica a todas las mujeres en la iglesia. Fíjense lo que dice de los versículos 3 al 5. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes ¿a qué? A que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando habla de ancianas, primeramente no se especifica la edad. Puede ser una mujer mayor de 50 años, 40 y pico de años, otros dicen más de 60 años, pero nos da la idea de una mujer madura que ha establecido su hogar, que en muchos casos ha criado a sus hijos. Una mujer que ya tiene menos responsabilidades familiares o responsabilidades en el hogar, lo que le permite trabajar, enseñar a las mujeres más jóvenes en la iglesia. ¿Qué vemos a través de esta epístola de Tito y en este pasaje? Que el concepto del discipulado espiritual es evidente, es esencial, es primordial en la vida de la iglesia. Los hombres mayores deben entrenar a los más jóvenes. Las ancianas deben ser un ejemplo de piedad entrenando a las más jóvenes, pero como dijimos, estamos tratando con todas las mujeres de la iglesia. Entonces, todos tenemos esa responsabilidad de entrenar, de capacitar a otros en la fe. Aquí nos dice que estas mujeres mayores piadosas tienen un trabajo hermoso en el cuerpo de Cristo. Son un recurso espiritual hermoso y su trabajo merece una especial consideración y estima. Deben entrenar a las mujeres más jóvenes, pero también en esos tiempos y ahora, todas las mujeres deben ministrarse, todos los creyentes unos a otros. Y esas mujeres de edad en la iglesia, fueran casadas, solteras, viudas, deben involucrarse en este ministerio, pero también visitar a los enfermos. En ese tiempo visitaban a los presos, brindaban hospitalidad a aquellos siervos que tenían ministerios itinerantes, que viajaban mucho por diferentes ciudades. Y es lo que queremos ver en este día. Por eso dije, cuando puse el título del mensaje, puse el carácter de una iglesia piadosa. Y puse 2 puntos, las mujeres, porque esto aplica a todas, repito. ¿Qué es lo primero que vemos? Bueno, la exhortación que Pablo le dice a Tito que debe dar a las ancianas. Versículo 3. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Asimismo, recuerden que él había dado instrucciones primero a los hombres mayores y dice: asimismo, todo lo que se ha dicho, en otras palabras, de esos hombres, esas cualidades, deben aplicarse también a las mujeres, pero esas mujeres deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Yo quiero que veamos, en segundo lugar, luego de esa exhortación, esas características que deben tener esas mujeres. Deben ser
reverentes en su conducta, en su comportamiento. ¿Y qué está significando Pablo con esto? Bueno, que la mujer reverente es la mujer que teme a Dios, que vive en la presencia de Dios y fruto de ese temor de Dios, de ese cambio en su vida. Esto se manifiesta en su comportamiento, se manifiesta en su forma de vida. Es una mujer que vive consciente de Dios y quiere hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Es una mujer consagrada al Señor. Y así como dice a los ancianos, como vimos, que deben ser sobrios, prudentes y diferentes características, aquí lo expresa de otra manera. Las mujeres deben ser reverentes en su conducta. En segundo lugar, nos dice que no deben ser calumniadoras. Y les voy a decir algo. Ustedes no se imaginan cuál es la palabra calumniadoras que se utiliza aquí. Diablos. O sea, las mujeres no deben ser diablos. Y esa palabra se utiliza en el Nuevo Testamento 34 veces hablando del diablo en ese sentido. Las ancianas no han de ser diablos. Literalmente esa palabra significa tirar cosas a las personas. Es una persona caracterizada, óigame bien, por atacar la reputación de otro mediante calumnia o difamación. Yo voy a ser más específico todavía. Una mujer piadosa no está repitiendo historias dañinas acerca de los demás. No va a estar difundiendo rumores, no va a estar difundiendo medias verdades que dañen la reputación de otra persona. Una mujer ni un hombre tampoco debe dedicarse a comentar, a criticar los asuntos de los demás. Cada vez que tú te veas calumniando a una persona, tú estás colaborando con el diablo, en otras palabras. Estás siendo un diabolos en ese sentido. ¿Qué se dice aquí? Que las mujeres deben ser discretas en sus conversaciones, deben ser prudentes, deben ser capaces de discernir entre toda la información que disponen cuál es una materia reservada y cuál información puede ser divulgada. Pero ¿qué pasa, hermano? Yo no sé qué placer es que uno siente muchas veces que lo que uno no debe hablar es lo que habla. Y lo que debe hablar entonces no lo habla. Y entre las mujeres eso se da mucho. Tú sabes lo que yo me he enterado. La que tiene el último chisme es como la que más se destaca muchas veces. Y ustedes se ríen, pero es así. Eso es una realidad. Y debemos ser prudentes para no estar hablando de la reputación de otras personas. ¿Qué pasa? Que cuando una mujer o un hombre también aplica, es prudente, no está calumniando, se gana el respeto de los demás. Pero hay personas, y en este caso está hablando de las mujeres, que tienen fama de chismosa. Por eso las personas les retiran su confianza. Fíjense cómo en el caso de nosotros, los hombres, que no estamos exentos, ¿verdad?, de ser diabolos en ese sentido. Cuando hablamos, generalmente tenemos conversaciones alrededor del trabajo, la política, el deporte y otros temas. Las mujeres generalmente tienen sus conversaciones acerca de la familia, de los hijos, del esposo, de los conocidos, de aquellos que están enfermos, los vecinos, sus asuntos. ¿Por qué? Porque las mujeres son más sensibles al sufrimiento de los demás. Son más sensibles a saber qué pasa en la vida de los demás y esto es bueno. Pero ¿qué sucede? Esto tiene un aspecto negativo. Al yo interesarme tanto por la vida de los demás, paso de querer ayudar, de ser de bendición a esa persona para entonces convertirme en un diablo. Empiezo a hablar mal de esa persona y entonces las mujeres, las ancianas no deben ser calumniadoras, no deben estar hablando de confidencias ajenas, no deben estar haciendo comentarios negativos. Tú tienes que hablar algo con una persona, háblalo con esa persona específicamente, o sea, a quien tú le quieres hacer bien, con quien tú quieres tratar ese asunto, pero tú no ganas nada tratando una cosa negativa de una persona con otro. Y eso nos manda la Escritura a hablar con el que tenemos que hablar. Por lo tanto, las mujeres deben ser reverentes en su conducta,
no deben ser calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Fíjense la conexión que hay aquí. Una lengua que habla mucho y una bebida embriagante. Una persona que bebe demasiado, en exceso, hablará demasiado. Entonces no debemos permitir, al igual que con nosotros los hombres, que ninguna de estas cosas nos controlen. La idea es que así como el alcohol, cuando se bebe en exceso, el vino nos controla, así podemos ser controlados por cuando tomamos vino para hablar de más. Entonces también las mujeres deben tener en cuenta que son más susceptibles de ser abusadas cuando están también tomando alcohol de más. Pueden ser abusadas, pueden ser desacreditadas y eso puede tener consecuencias muy nefastas, muy peligrosas para su vida y su testimonio en el Evangelio. Fíjense lo que nos viene diciendo. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Y miren que dice, que enseñen lo bueno. O sea que las mujeres tienen una misión dentro de la iglesia, enseñar, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos y a sus hijos. Hay ciertos asuntos que entre mujeres se tratan mejor. Hay ciertas intimidades femeninas, ciertos aspectos de la vida de las mujeres que los pastores o los hombres no debemos estar hablando con una mujer. Entonces, las mujeres más maduras, con más experiencia, deben tratar y enseñar a las mujeres más jóvenes. Pero fíjese algo, porque quiero recalcar este punto, que esto aplica a todas las mujeres de la iglesia. Usted siempre tiene a alguien más joven con quien usted puede enseñar por debajo de usted. No diga, yo no tengo 60 ni 50 años, entonces yo no puedo enseñar a otras mujeres. No, todos nosotros tenemos el compromiso de discipular a otros dentro de la iglesia. Entonces aquí las mujeres mayores deben enseñar lo bueno, lo que es hermoso, lo que es atractivo, lo que es piadoso a otras mujeres en contraposición de lo que es malo, de lo que es falso. Ustedes saben el bombardeo que había en esa época y que hay en el mundo hoy con el rol de la mujer, de todas las cosas diferentes que son antibíblicas, que dicen que deben hacer, cuando no es así. Y aquí se les manda a esas mujeres mayores a ser maestras de lo bueno, de lo que es excelente. Miren lo que pasa. Las mujeres más jóvenes que están empezando una nueva vida, o están enfrentando una nueva vida en diferentes aspectos, en este caso nos habla de esa vida hogareña, familiar, y se sienten abrumadas. Atender un marido, criar los hijos, atender una casa y muchas otras cosas más. Y entonces de repente se sientan a ver quizás una película del mundo que le vende la idea que es mejor estar sola y no coger esa lucha, como decimos nosotros, y vivir su vida sin tener que esforzarse tanto en el hogar. O que le venden la idea de que es una complicación estar casado en un matrimonio, con hijos, en una casa, y piensan que pueden ser más felices si abandonan esas responsabilidades. ¿Y qué es lo que hacen las ancianas? Las ayudan a pensar con sensatez. Hay muchas mujeres que vienen a la iglesia, que no vienen de hogares cristianos, que han tenido una vida muy libertina, que vienen de hogares disfuncionales, mujeres que también han sido abusadas y no han sido criadas dentro del marco del Evangelio, no conocen lo que es un hogar cristiano, que vienen a la iglesia, al Evangelio, conocen al Señor y están llenas de heridas, de cicatrices, tienen conceptos equivocados y deben ser enseñadas de cómo vivir la vida cristiana. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito, que enseñe a las hermanas. Miren, hay una influencia muy grande del feminismo que les dice, no, pero la familia, tu esposo, eso no debe ser primordial. Tú tienes que encontrar tu realización en tu carrera, en tu propio desarrollo, o buscar un nuevo romance. O si tu esposo te da problemas, deja eso. No, las ancianas piadosas están llamadas a hablar con sensatez a esas mujeres jóvenes que no conocen esos principios
de la palabra de Dios. Y ahora, Pablo le dice a Tito lo que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes. Fíjense ahí en el texto lo que dice. Deben enseñar en primer lugar, a amar a sus maridos. El amor en la casa. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Por qué las ancianas deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos? Porque si es una mujer joven, si está recién casada, no se supone que está de luna de miel. No se supone que todo está bien. No se supone que todo es un caramelo y mi amor y que no hay ningún problema. Sí, muchas veces es así. Pero a medida que empieza a pasar el tiempo y en ese hogar empiezan a ver las presiones de dos pecadores, aunque sean creyentes, redimidos por la sangre de Cristo, viviendo juntos, y salen esos caracteres, esas personalidades y toda esa maña que uno no enseña cuando tiene amores, sino que le enseña después que se casa. Ustedes se ríen, se ve que ustedes lo han hecho así. Entonces, las cosas se calientan allí. Entonces empiezan las fricciones, empiezan los problemas. Y más en ese tiempo que Pablo le habla a Tito, porque si usted piensa ahora que el matrimonio es difícil, recuerden que en esos tiempos en Oriente las bodas eran arregladas. Una familia combinaba con otra, mi hijo se va a casar con tu hija, entonces ellos se conocían el día de la boda. Y muchas veces eran tratadas, muchas veces, no siempre, por sus esposos como... ella era un objeto sexual y ella era una criada. Ella estaba ahí para servirme. Entonces, las mujeres maduras, piadosas, debían enseñar a esas mujeres jóvenes a amar a sus maridos, fueran creyentes o no. ¿Por qué? Porque el amor no es un sentimiento espontáneo, es una actitud. Cuando yo me caso, yo hago un compromiso de vivir para ti, de sacrificarme. El amor es sacrificial. Fíjense que nosotros éramos enemigos de Dios y cuando vino Cristo, ¿qué hicimos con Él? Lo crucificamos, lo escupimos, lo latigamos. Si nosotros hubiéramos estado ahí en la cruz, lo hubiéramos hecho así, hubiéramos sido uno de los que humilló, maltrató al Señor Jesucristo y a pesar de eso, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Entregó su vida. Él amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, tú debes saber que en el momento que tú te casas, tú estás haciendo un pacto en la presencia de Dios, porque suena muy bonito cuando uno dice, yo prometo amarte, ¿cómo es? En salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza, en buenos tiempos y en malos tiempos, pero a uno se le olvida, pero ese es el pacto que uno está haciendo en la presencia de Dios. Yo prometo, yo me comprometo, aunque tú me trates mal, aunque tú no me quieras así. Entonces es un compromiso que hacemos en la presencia de Dios. O sea que ese compromiso, el amor, es algo voluntario, determinado en función del pacto que yo hago en la presencia de Dios. Y no depende de cómo es mi esposa o cómo me trata, sino que yo quiero agradar a Dios y amo a mi esposo, me someto a él, como veremos lo que dice la Escritura. Ahora, una pregunta mía a ustedes. ¿Ese amor es algo que fluye de una vez? ¿Sí o no? No. Es algo que debemos cultivar. Entonces, mis amadas hermanas, ustedes deben tratar de cultivar ese amor en sus pensamientos acerca de esa persona que aman, en su cuidado de él, tratando con amor a esa persona. Debemos ejercitarnos en amar a nuestro cónyuge. Y eso no es fácil, eso es lo que le está diciendo Pablo a Tito, que enseña a las hermanas. Ese cambio interno, esa obra que Dios ha hecho en nuestros corazones debe llevarnos a amar, como dice aquí, a sus maridos, a los maridos a amar a sus esposas. Pero miren lo que se dice aquí, amar a sus hijos. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿a qué mujer hay que enseñarle a amar a sus hijos? Bueno, es una realidad que muchas veces ese amor de madre brilla por su ausencia. Y en los siglos pasados, y eso lo vemos ahora, había mujeres que tenían sus nodrizas que amamantaban a sus hijos, cuidaban a sus hijos durante el día y en la noche le llevaban el niño a la mamá para que lo viera un rato y tuviera con él. Y
En el día de hoy vemos que con mayor frecuencia las madres, desde que los niños están pequeñitos, tiernitos, los dejan en guardería para ellas poder seguir adelante con sus carreras, para poder trabajar, para tener mayores ingresos. Y muchas veces es necesario que la mujer trabaje, no estamos en contra de eso, pero muchas veces lo hacemos para tener un mayor estándar de vida que quizás no es necesario, sacrificando, óigame bien, a esos niños pequeños en el hogar. Entonces, ese tesoro tan grande, como hemos dicho tantas veces, que son nuestros hijos, lo dejamos en manos de alguien, de un familiar, de alguien que lo cuida, de un abuelo o una guardería, cuando quizás tú puedes estar en tu casa porque no tienes esos requerimientos económicos tan fuertes, cuidando a tu hijo o a tus hijas. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres más ancianas, maduras, deben enseñar a las más jóvenes a cuidar a sus hijos, a amar a sus maridos, porque oigan algo, esto es el diseño de Dios para nosotros. Eso es lo que estamos hablando. Esto no es algo antojadizo, como veremos. No, eso es el diseño de Dios para el matrimonio, para la familia. Y hoy estamos hablando para ustedes, mujeres. Es duro estar en la casa. Miren, señores, es más fácil para una mujer cambiarse, ponerse bonita, su ropita bien, maquillarse y salir, que está en una casa cambiando pañales, cocinando, sin poder cambiarse, sudando en la casa el día entero. Es más cómodo hacerlo así, pero uno tiene que ver cuál es el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, deben enseñarla a amar a quienes, a sus maridos, amar a sus hijos. Y dice también a ser prudentes. Y ahí la palabra es juiciosas, discretas. Prudente es a tener sentido común. Y esa es la característica que Pablo enfatiza más en esta sección de la epístola, porque se lo dijo a los hombres. Tenemos que aprender a ver la vida, óyeme bien, desde la perspectiva de Dios, no de la perspectiva nuestra, no desde la perspectiva del mundo. Debemos ver nuestras circunstancias y nuestro llamado, lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, a la luz de lo que Dios nos dice en su palabra, porque es lo que nos va a dar sabiduría, paciencia y equilibrio. Y eso nos ayuda, esa prudencia, a frenar, a tratar con esas pasiones que tenemos nosotros. En otras palabras, las mujeres deben ser dueñas de sí mismas y ejercer dominio propio. No deben ser esclavas de sus pasiones, no deben ser esclavas de sus impulsos, no deben ser esclavas de sus deseos. Deben tener un buen juicio. ¿Para qué? Para poder amar a sus maridos, para poder criar a sus hijos, para poder administrar su hogar, para ser ayuda idónea de ese marido, para utilizar su tiempo sabiamente, para saber con qué personas se debe relacionar también y a qué personas puede discipular. Pero también aquí se nos dice en cuarto lugar que deben ser castas. Y castas es pura. Y se nos habla en cierto sentido de pureza sexual, de mujeres que son fieles a sus maridos y mujeres que son decentes en su vestido, en su porte, en su manera de conducirse en la vida. ¿Por qué? Porque esa mujer sabe que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Ella sabe que ha sido comprado por precio por Dios y que no se pertenece y que debe vivir para la gloria de Dios. Entonces, que ella debe separarse de esas cosas del mundo que no agradan a Dios. No debe estar abrigando impureza en sus pensamientos, en sus palabras, en sus acciones. Y ahora mismo, mis amados, nosotros tenemos un fuerte bombardeo del mundo. La mujer de éxito se viste de tal manera, con la ropa sumamente apretada, con la falda más corta, con el escote que más se ve. Y eso no agrada a Dios. Esos son patrones del mundo. Y cuando uno ve a una mujer cristiana vistiéndose así, no está representando bien al Dios en el cual dice creer. O una mujer que en su comportamiento es muy liviano, que está retosando con cosas indebidas, hablando
con hombres o cosas así, o que está viendo cosas que no debe ver, programas de televisión, revistas que está leyendo, viendo novelas que alimentan su mente con cosas que no deben alimentarla. Todas estas cosas, mis amados o mis amadas, lo que hace es tentarlas, llevarlas a pensar que ustedes deben satisfacer ese tipo de pasiones que no deben ser. Por lo tanto, deben estar apercibidas, porque tenemos un mundo que nos bombardea todo el tiempo, en las redes, en la televisión. Como decíamos la semana pasada, usted sale y ve un anuncio de comida y le ponen a una modelo en ropa muy insinuante, vamos a decirlo así. Pero también él dice aquí en quinto lugar que deben ser cuidadosas de su casa, deben ser hacendosas en el hogar. A mí hay algo que me llama la atención, algo que es muy interno en la vida de las mujeres. Cuando dos mujeres que eran amigas del colegio, del vecindario, de la universidad se encuentran después de muchos años y se saludan. Hola, ¿cómo tú estás? Vamos a suponer que ambas estudiaron administración de empresas en la universidad. Ninguna le pregunta a la otra, cuéntame, ¿cómo te ha ido en tu vida profesional? Tú eres ya presidenta de la corporación tal y tal, tú estás dirigiendo tal conglomerado económico. Eso es lo primero que se dicen las mujeres, ¿no? Generalmente en lo que yo veo. ¿Cómo tú estás? ¿Te casaste? ¿Y tus hijos? Déjame ver. Y antes sacaban como 1000 fotos, ahora se le enseñan en el celular. ¿No es así? ¿Por qué? Porque eso es interno, es propio de la mujer. Entonces, una mujer cristiana debe ser cuidadosa de su casa. Debe querer ver a su familia caminando con Dios. Debe querer ver a su familia amándose unos a otros. El hogar es el lugar donde una esposa puede mostrar su amor por su esposo, donde puede mostrar su amor por sus hijos. Es el lugar donde ella puede mostrar hospitalidad hacia otros, donde puede dedicarse a realizar buenas obras. Pero tenemos una cultura que nos presiona continuamente. Quedarte en el hogar, porque tú no vas a ser feliz así. Y asocian el hogar a un sitio de servidumbre. Y ustedes ven que según las estadísticas, muchas mujeres que no tienen la necesidad de salir a trabajar, sino de estar atendiendo su hogar, fíjense que hago énfasis que no tienen esa necesidad, salen a trabajar y están expuestas a muchísimos peligros, a tentaciones, a hombres también que en el trabajo vengan a tratar de enamorarlas. Entonces es un peligro, óigame bien, es un peligro descuidar el hogar. Hay demandas sociales, hay demandas económicas, hay demandas laborales en un trabajo. Entonces, tienes que estar en la calle con todas esas presiones y llegar al hogar a poder cumplir con la función que Dios le ha asignado. Y, lo más importante, quizás descuidando a sus hijos, a sus niños pequeños que necesitan en los primeros años estar cerca de su madre, para que pueda instruirla, para que pueda enseñarla, para que pueda enseñarles, para que pueda trabajar con el carácter de esos niños. Usted lo deja en un lugar que usted asume que los están tratando bien, pero ustedes no saben qué cosas les pueden estar enseñando. Ese es un gran peligro. Repito, Pablo no está diciendo que las mujeres casadas no deben trabajar. Él no está diciendo eso. Eso puede estar perfectamente bien, pero si el trabajo fuera del hogar no es necesario económicamente, o eso se convierte en una amenaza y socava tu papel de madre y de esposa en el hogar, es mejor ese dinerito extra dejarlo ir. Si el matrimonio, si tu familia, si tus hijos, si tu hogar es prioritario, tú debes dedicarle tu mayor esfuerzo a tu hogar. Dice un artista famoso lo siguiente: es difícil estar casado con alguien que está casado con el éxito y por lo tanto no conmigo. Oiga bien, es
difícil estar casado con alguien que está casado con su éxito y por lo tanto no conmigo, con una persona que vive para 1000 proyectos, para 1000 cosas y no está atendiendo su cartón, como decimos nosotros. Pero también aquí se nos dice que deben ser buenas, amables, bondadosas. Una persona con quien se desea estar es una mujer que está atenta, no solamente a las necesidades de su esposo, de sus hijos, de su familia, de su casa, sino también atenta a las necesidades de los demás y hace todo lo posible para satisfacer esas necesidades. Primariamente, como hemos visto en las labores del hogar, atenta a las personas que están con ellas allí, atenta a la atención de los pequeños, tratando, como yo dije hace un rato, con el carácter de sus hijos allí en la familia. Y miren, le voy a decir una cosa, los trabajos en el hogar, como yo decía ahorita, no tienen ningún prestigio ni ninguna pompa, como decimos nosotros. Son rutinarios, son cansados, son aburridos, nadie nos elogia. Cuando usted está lavando, fregando, limpiando, preparando comida y comen a las 12 y ya en la noche otra vez a volver a cocinar. Y muchas veces las mujeres sienten que la casa se les cae encima y se sienten atrapadas como esclavas, en ese sentido, frustradas muchas veces por esa situación doméstica. ¿Y eso qué hace? Que se transmite un mal humor hacia los hijos, un espíritu quejumbroso hacia el esposo, quejándose continuamente. Eso no debe ser así. Lo que Pablo nos dice es que esas mujeres jóvenes deben ser amables, bondadosas, no ser unas peleonas en la casa, una aburrida, peleándole al marido porque dejó el cepillo de dientes fuera de sitio o porque no recogieron sus platos luego de la comida, peleándole con los hijos porque ellos están discutiendo entre sí o porque no guardan el orden en la casa. No es fácil. Ustedes se ríen, pero no es fácil. No es fácil. Yo sé que se pierde la paciencia. Entonces hay algo más. Nadie reconoce, no voy a ser categórico. Pocos esposos e hijos reconocen ese trabajo de las madres y de las esposas. Ay, mi amor, gracias por todo lo que tú nos sirves a nosotros, a nuestros hijos. ¿Usted le ha dicho alguna vez a su esposa? No. Ah, bueno, qué bueno. Gloria a Dios, mi hermano, que usted lo ha hecho. Lo hemos hecho, pero eso no estamos acostumbrados a eso. Lo damos por sentado en ese sentido. Entonces, una mujer debe ejercer esa virtud de la bondad. Eso es lo que Pablo dice, que es bueno. Eso debe verse en sus acciones. Y eso solamente lo podemos conseguir con la gracia de Dios operando en nuestros corazones. Ustedes ven, por eso que Pablo le está diciendo a Tito y nos dice a nosotros, mira, lo que yo decía al principio, esa obra interna del Espíritu de Dios en ti es lo que te capacita para tú cumplir, para tú adornar la doctrina con tu vida, la doctrina del Señor Jesucristo. Buenas, sujetas a sus maridos. Pablo lo puso aquí porque esa era una causa de conflicto en la iglesia primitiva. Las mujeres habían oído el evangelio, habían sido liberadas de muchas situaciones injustas y quizás hubo también comportamientos extremos de las mujeres y por lo tanto ellos tienen, los apóstoles, que predicar acerca del rol de la mujer en el matrimonio. Hombres y mujeres somos creados a la imagen de Dios. Dios nos da dones y talentos, pero hay un orden en el funcionamiento, en el matrimonio que Dios nos da. Y se nos dice que el esposo es el líder amante y ser líder es ser un siervo en la familia. El esposo es el líder, es el siervo, es el proveedor, es el protector, es el pastor. Ese es el llamado que tenemos nosotros como esposos en el matrimonio. Y a la mujer se nos dice que debe estar sujeta al marido.
Pero estar sujeta no significa que ella es una esclava, no significa que ella está pintada en la pared y no puede hacer nada, no, sino que hay un orden de autoridad para que el matrimonio funcione bien que Dios nos ha dado. Y la mujer debe someterse al liderato del marido. No es una expresión servil, es una expresión, como dice un autor, de subordinación, de aceptar ese orden divino, de ver que nosotros somos un equipo y en este equipo la cabeza es el marido. Y yo debo contribuir con todo lo que tengo como esposa en este caso para que este equipo funcione lo mejor posible, dando mis opiniones, ayudando, colaborando, pero no haciendo una oposición. Y yo sé que hay hermanas que tienen esposos o que no son creyentes o que no son muy maduros, que muchas veces quieren abusar diciendo que ellos son la cabeza y tú tienes que obedecerme, pero es bueno dialogar, razonar en ese sentido. Cuando no se pongan de acuerdo en algo, buscar consejo de personas más piadosas, más maduras, que nos ayuden a seguir adelante, pero las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. La razón, versículo 5. ¿Para qué? ¿Por qué todas esas características para las ancianas? ¿Por qué las ancianas deben enseñar a las más jóvenes todas estas cosas? Lo que vimos desde el principio, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que el evangelio no sea desacreditado, para eliminar cualquier posibilidad de oprobio para las escrituras, para que las personas vean cómo Dios nos salva de la penalidad del pecado, pero cómo Dios nos transforma y nos lleva a vivir vidas santas, vidas piadosas, vidas que agradan a Dios. Si un cristiano dice, no, yo amo a Dios, yo soy cristiano, y no obedece la palabra de Dios, eso no es normal. Es una dicotomía. No debe ser así. Es un mal testimonio en ese sentido. Y hay muchos cristianos, y muchos de nosotros lo hemos hecho muchas veces y nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Hemos mal representado a Dios en nuestro trabajo, en nuestro rol de esposo, de esposa, en la familia. Pero esa no es una buena publicidad para el evangelio de Jesucristo. Dice la Escritura que la mujer virtuosa en Proverbios 31 será alabada. ¿Por qué? Le va a dar gloria a Dios con su testimonio, con su vida. Entonces, hermanas, jóvenes, adultas, hermanas mayores, nosotros estamos llamados a mostrar una vida transformada que es marcada por la virtud y la piedad. En Mateo 5:16 el Señor dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Oigan bien. En Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Pablo, hablando con los filipenses, les dice que cómo han de vivir. Les dice en Filipenses 2:14 al 16, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Tú estás resplandeciendo como luminar así. Tú estás luchando para ser cada vez más santo en el poder del Espíritu, para resplandecer así. Dice, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Mis amados, la vida cristiana no es hablar de Cristo. No es decir, ay, el Señor, el Señor, el Señor. No, la vida cristiana es vivir a Cristo. Es vivir como Cristo. Es tener en el corazón
el compromiso de glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Entonces, todas estas enseñanzas, como hemos visto, todas estas enseñanzas sobre el modelo de piedad, si podemos decir, tanto para hombres como para mujeres, no es algo que podemos conseguir en nuestras propias fuerzas. Esto fluye del Evangelio de Jesucristo. Recuérdense lo que vimos en el versículo 1 que yo dije al principio. Pablo le dice a Tito, tú debes enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Fíjense que él no le dice, Tito, enseña lo que dice la sociedad, enseña lo que dicen los gurús ahora, cómo tú debes comportarte, enseña lo que sigue la cultura de la sociedad. No, enseña lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos enseñar. Nuestras vidas deben estar fundamentadas en los principios de la palabra de Dios, no en las enseñanzas, en las creencias y en la moda del mundo actual, que está controlado por personas que no son creyentes. Y la Escritura dice que este mundo tiene un príncipe. ¿Quién es el príncipe de este mundo según la Escritura? El maligno, Satanás, eso lo dice. Entonces, no es el mundo, óigame bien, jóvenes, mujeres, no es el mundo el que debe dictar tu estilo de vida, sino el Dios que nos creó como hombres y como mujeres. El Dios que nos dice en su palabra cómo nosotros debemos vivir, cuáles son los roles de los cristianos en los diferentes grupos, en las diferentes etapas de sus vidas. Si no lo hacemos así, ¿tú sabes lo que pasa? Estamos dando municiones a los enemigos de Dios y de su evangelio para que nos ataquen, porque nos dicen, mira lo que Él dice, pero mira la dicotomía, la diferencia con su vida. Y eso es lo que Pablo está tratando de cerrar cuando le habla a Tito, ese gran peligro de la brecha de lo que nosotros creemos y de la forma como nosotros vivimos. Oigan esto, nosotros estamos llamados a vivir a la luz de la eternidad. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Mis hermanos, esta vida no es todo. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial, nosotros tenemos un destino. Vamos a estar en toda la eternidad en la presencia de Dios, disfrutando de Él para siempre. Vamos a estar con Cristo, pero al seguir a Cristo, al entregar nuestras vidas a Él, al recibir un nuevo corazón, al Espíritu Santo venir a morar en nosotros, Él nos capacita para nosotros vivir ese nuevo estilo de vida. No el estilo de vida de este mundo pasajero, sino el estilo de vida de la eternidad. Eso es lo que nosotros necesitamos y eso es lo que nosotros debemos poner en nuestros corazones. El objetivo nuestro no es la felicidad transitoria de este mundo. No debemos dejarnos capturar. Debemos disfrutar de las cosas del mundo lícitamente. Pero nosotros debemos saber que nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde estaremos con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Yo había dicho en el mensaje anterior, y con esto concluyo, que Dios quiere que nosotros, sus hijos, su iglesia, nos convirtamos en un pueblo hermoso, no con la belleza exterior y desvanecida del mundo, sino en la belleza interior y duradera de un corazón que obedece y que vive para la gloria de Dios. Dios quiere que tú y yo seamos hermosos, atractivos, internamente, espiritualmente, porque esa es la belleza que atrae. Lo que el mundo brinda son cosas transitorias, son cosas pasajeras. ¿Y qué queremos nosotros? Que este cuerpo, Iglesia Bíblica, Sola Gracia, sea tan hermoso, que aquellos que no conocen al Salvador sean atraídos al Señor a través de nuestra predicación y de nuestras vidas. Entonces, nuestra exhortación es, vamos a trabajar, hermanos, haciendo nuevos compromisos para la gloria de Dios. Y por último, cuando uno escucha estas cosas, todos nos quedamos cortos. Todos nos quedamos cortos.
Pero qué bueno es saber que si somos creyentes, podemos arrepentirnos de nuestros pecados, sabiendo que en Cristo hay perdón. Y si no somos creyentes, sabemos que podemos arrepentirnos de nuestros pecados, pero debemos confiar en Cristo para salvación. Dice la Escritura en Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará. O sea, si tú estás oyendo estas cosas y la palabra está hablando a tu corazón, y tú dices, no, yo voy a seguir viviendo así. Dice aquí la palabra, el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea que no hay ninguna bendición para aquellos que quieren encubrir sus pecados, para aquellos que quieren seguir viviendo en su estilo de vida. Pero hay bendición para aquellos que toman sus pecados, los confiesan en la presencia del Señor y se arrepienten de sus pecados, sabiendo que en Cristo, en Dios, hay perdón para que sea reverenciado. Sabiendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. A Dios sea la gloria. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Nuevamente te damos gracias por su muerte y su resurrección. Gracias por la esperanza de la vida eterna. Señor, nos quedamos cortos al ver tu palabra, pero tú eres un Dios bueno y perdonador a todo aquel que viene a ti, confesando sus pecados e implorando tu perdón. Y es lo que hacemos en este momento y te oramos por aquellos que están aquí que no te conocen. Que tú trates con ellos conforme a su voluntad, que ellos puedan ver cuál es su destino eterno. Oh Padre, que si no han conocido al Salvador, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ellos van camino a una condenación eterna. Por lo tanto, te pedimos, oh Señor, que tú abras sus ojos, su entendimiento, para que ellos puedan ver su condición de pecadores y volverse hacia ti. El único que es el camino, la verdad y la vida. El único que nos lleva al Padre. El único cuyo sacrificio y obra expiatoria fue acepta por ti. Oh Señor, alabado sea tu nombre, bendícenos, aplica tu palabra a nuestros corazones. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Como decíamos al principio, como decía el pastor también, nuestra esperanza es saber que Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros confiamos en que por las obras de Cristo nosotros tenemos vida eterna. Así que vamos a despedirnos en el día de hoy. Vamos a alabar con esta última alabanza al Señor. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y que podamos reflexionar en todas estas cosas. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala
Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable ser. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable ser. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Alabamos, Señor. No hay otro nombre como tú. Poderoso es tu nombre. Hermano, damos gracias al Señor por este tiempo y por su palabra que fue predicada. Simplemente un aviso breve. Hay una hermana que era miembro de IBCJ por muchos años y
Luego fue a vivir fuera, se llama Maribel Valverde. Ella tiene unos días aquí porque su papá había fallecido, estuvo enfermo y falleció, y gracias al Señor ya tuvo la oportunidad de estar con él, de predicar la palabra y todo eso, y está con nosotros hoy para que los hermanos de IBCJ lo tengan pendiente. Maribel, levanta la mano porque te vi por ahí. Esa es Maribel. Gracias, Maribel, por estar con nosotros. Espero que el Señor siga fortaleciendo a ti y a tu familia. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gozo estar en la casa de Dios. Estamos despedidos, hermanos.